De las sombras a la arena. En los callejones oscuros y sucios de la Roma imperial, donde los destellos dorados de los templos y palacios parecían burlarse de la miseria que habitaba sus rincones más oscuros, nació Flavio. No había luces ni celebraciones en el día de su nacimiento, y el primer sonido que escuchó fue el eco distante del murmullo de la ciudad que le daba la bienvenida sin saberlo. Su madre, Licinia, era una mujer pobre que había quedado atrapada en los márgenes de la sociedad, incapaz de salir de la miseria a la que la habían condenado las decisiones ajenas y propias. Jamás había conocido a su padre, pero su madre le contaba en voz baja, en aquellas noches frías cuando compartían el suelo helado y el escaso abrigo que poseían, que su padre había sido un soldado de algún rango bajo. Nunca reveló su nombre, quizás por vergüenza, quizás por proteger el único recuerdo digno que conservaba de él. Flavio escuchaba sus palabras en silencio, sus ojos llenos de sueños y esperanza, incluso mientras el hambre le roía las entrañas. Desde pequeño, la supervivencia fue una lección que aprendió a golpes. Aprendió a observar desde las sombras, a moverse en silencio, a no llamar la atención de los soldados que patrullaban las calles o de los comerciantes que lo miraban con desdén, recelosos de que pudiera robar algo de sus mercancías. Para él, cada día era una lucha, no contra enemigos visibles, sino contra la indiferencia de una ciudad que lo ignoraba. Cuando cumplió 7 años, su madre enfermó gravemente. Los huesos de Licinia se marcaban bajo su piel, y su voz, antaño fuerte y protectora, apenas era un murmullo apagado. Sin dinero ni amigos, no pudo pagar un médico, y fue Flavio quien se quedó junto a ella en sus últimos días. El niño, asustado y desamparado, le cantaba viejas canciones que ella le había enseñado, mientras el rostro de su madre se iba apagando poco a poco. Con su último aliento, Licinia le susurró al oído: «Nunca dejes que te arrebaten tus sueños, hijo mío». Así fue como Flavio quedó completamente solo, con el peso de la promesa de una madre agonizante. Por días vagó sin rumbo, sintiéndose un fantasma en su propia ciudad. Sin tener dónde ir, comenzó a dormir en los callejones y a alimentarse de las sobras que encontraba en los mercados. Cada día se volvía más diestro en la supervivencia, desarrollando un instinto casi animal para detectar el peligro y una agilidad que le permitía huir de cualquier amenaza. La soledad y el hambre forjaron en él una determinación implacable. Mientras otros mendigos compartían historias de resignación y desesperanza, Flavio miraba las torres del palacio y las columnas del Coliseo con una mezcla de odio y fascinación. Sabía que, de alguna manera, encontraría un camino para salir de la miseria que lo consumía. A los 16 años, Flavio había crecido, pero su cuerpo era tan delgado y famélico como cuando era niño. Su piel era una costra curtida por el sol y la suciedad, y sus ojos, oscuros y profundos, parecían albergar la furia de un león enjaulado. Fue en uno de esos días en que la desesperación lo consumía, cuando se encontró frente a una multitud reunida alrededor de una gran plaza, donde soldados reclutaban nuevos hombres para el ejército. Había oído hablar de las legiones romanas, hombres imponentes y fuertes, vestidos con armaduras brillantes y escudos macizos, que marchaban al unísono como una sola máquina de guerra. Pero el ejército significaba más que honor y gloria. Para Flavio, el ejército representaba comida caliente, un techo bajo el que dormir, y quizás, solo quizás, la oportunidad de ser algo más que un vagabundo. Con los labios agrietados y el cuerpo exhausto, Flavio se acercó al puesto de reclutamiento. En el centro, un centurión de rostro severo y músculos como rocas observaba a los hombres que se alineaban. Era el centurión Marco, un veterano curtido que podía distinguir entre los hombres fuertes y los débiles con solo una mirada. Al ver a Flavio, Marco frunció el ceño y dejó escapar una carcajada que resonó entre los soldados. ¿Tú? ¿Quieres unirte a la legión? Mírate. Una brisa fuerte te tumbaría, le dijo, mientras los reclutas que esperaban detrás de él reían con sorna. Pero Flavio no se dejó intimidar. Con el puño apretado y la mirada fija en Marco, respondió: «Sí, quiero luchar. No tengo nada que perder». Había algo en su tono, una mezcla de rabia y desesperación, que hizo que el centurión lo mirara por segunda vez.
Marco sabía que el ejército podía convertir a los hombres más desesperados en guerreros feroces, si estos sobrevivían al entrenamiento. Con un gesto de desprecio y sin mucha esperanza, Marco lo aceptó entre los reclutas, pensando que este joven flaco y hambriento no duraría más de unos días. Desde el primer amanecer en el campamento militar, Flavio se encontró enfrentando una nueva realidad. El entrenamiento en las legiones romanas no tenía misericordia, y los reclutas eran sometidos a un régimen de disciplina y esfuerzo extremo. Mientras otros hombres caían exhaustos tras los primeros días de entrenamiento, Flavio descubrió que su vida en la calle le había dado una resistencia innata. Aunque no tenía fuerza, su cuerpo soportaba el dolor y el cansancio como una segunda piel. Los días comenzaban con la primera luz del alba. La arena del campamento era fría, y el viento de la madrugada mordía como una cuchilla afilada. Los reclutas eran obligados a correr, a levantar pesos que parecían imposibles, y a empuñar espadas de entrenamiento que, en las manos de Flavio, parecían de plomo. Cada golpe que recibía lo lanzaba al suelo, cada lección le costaba dolor y sangre. Las risas y burlas de sus compañeros eran constantes, y su cuerpo se llenaba de magulladuras y cicatrices, pero su espíritu seguía intacto. Recordaba las palabras de su madre, la promesa que le había hecho en su lecho de muerte, y eso lo mantenía de pie cada vez que caía. Con el tiempo, su cuerpo comenzó a fortalecerse, adaptándose al ritmo brutal del entrenamiento. Sus brazos, antes flacos y sin músculos, comenzaron a endurecerse, y sus piernas a ganar la potencia necesaria para sostenerlo en la batalla. Los días en el campamento militar se transformaron en semanas, y Flavio comenzó a adaptarse a su nueva vida en el ejército. A pesar de la dureza del entrenamiento, él veía cada ejercicio como un paso más hacia la supervivencia. Los mandos superiores enseñaban a los reclutas a manejar las espadas y los escudos, a moverse en formación cerrada, a responder al unísono con un ejército de hermanos. Flavio, aún siendo el blanco de burlas por su torpeza inicial, observaba y aprendía. Por las noches, cuando todos caían rendidos, él aprovechaba para practicar en silencio, solo en el patio del campamento. Ensayaba los golpes y las posturas hasta que el cansancio lo vencía, y aunque su cuerpo protestaba, su mente permanecía indoblegable. Entre el sudor y las heridas, su torpeza empezó a transformarse en precisión, y su debilidad, en fuerza. Pronto, el centurión Marco notó el cambio. Observaba con curiosidad cómo el recluta que había considerado poco más que un mendigo sin futuro comenzaba a adaptarse. Marco, quien se había curtido en innumerables campañas, entendía que los hombres como Flavio tenían un don especial para el campo de batalla. No eran los más fuertes ni los más habilidosos, pero poseían una resistencia que se alimentaba del dolor, una capacidad de soportar lo que otros no soportarían. Al centurión le intrigaba ver hasta dónde podía llegar aquel joven delgado de mirada feroz. El invierno había llegado, y la legión recibió la orden de movilizarse hacia el norte, donde las tribus bárbaras amenazaban la frontera. Para Flavio, el frío gélido de aquella marcha despertaba los recuerdos de las frías noches en las calles de Roma. Ahora, sin embargo, llevaba una armadura de cuero endurecido, y aunque rudimentaria, aquella protección le daba una sensación de dignidad que jamás había sentido. El campo de batalla era un lugar caótico y violento, muy distinto a los entrenamientos controlados del campamento. Cuando los bárbaros atacaron, Flavio sintió el terror y la adrenalina fluir por sus venas. Los gritos, el sonido del acero al chocar, y el olor de la sangre lo envolvieron en un frenesí desconocido. Por primera vez se enfrentaba a la muerte de frente. Aunque tembloroso, Flavio se recordó a sí mismo que ya había sobrevivido al hambre, al frío y a la soledad. Si había vencido la desesperanza de la vida en la calle, no podía permitir que el miedo lo dominara ahora. Agarró su espada y cargó junto a sus compañeros, gritando con una furia que le sorprendió incluso a él. Su instinto de supervivencia, perfeccionado por años de mendigar en las calles de Roma, lo vio en cada movimiento. A diferencia de otros soldados, Flavio no peleaba por gloria ni por reconocimiento. Su motivación era más simple, quería seguir viviendo. Ese primer combate fue una victoria para la legión. Flavio,
A pesar de recibir varias heridas y acabar cubierto de sangre, había sobrevivido. En el campamento, sus compañeros comenzaron a mirarlo de una forma distinta. Había algo en la manera en que luchaba, una fiereza instintiva que les causaba respeto. Nadie se burlaba ya del mendigo y algunos incluso buscaban su compañía, queriendo entender qué clase de hombre era aquel que había salido casi ileso de la batalla. Flavio, sin embargo, permanecía reservado y en silencio, como si el acto de sobrevivir fuera algo demasiado íntimo para compartir. Con el tiempo, Flavio fue ganando experiencia en combate, y su cuerpo continuó transformándose. Cada victoria en el campo de batalla le daba más confianza, pero él jamás perdía de vista su origen. Sabía que, a pesar de sus victorias, la línea entre la vida y la muerte en la guerra era tenue. Consciente de ello, dedicaba cada momento libre a perfeccionar sus habilidades. Practicaba movimientos, ideaba tácticas, y cuando sus compañeros dormían, Flavio vigilaba, observando el horizonte y aprendiendo a leer el ambiente, los vientos y hasta los susurros de la naturaleza. Su talento en la lucha pronto captó la atención de los oficiales. Marco, el centurión que lo había despreciado en sus inicios, observaba con asombro cómo Flavio, aquel muchacho delgado y sin experiencia, se había convertido en un soldado formidable, en un líder silencioso que infundía respeto y calma entre sus compañeros. El tiempo lo había endurecido, y no solo en lo físico, ahora Flavio poseía una mirada fría, calculadora, capaz de percibir los detalles que otros pasaban por alto. Pronto fue promovido a líder de una pequeña unidad. Bajo su mando, sus hombres lo seguían con lealtad, confiando en su juicio, pues sabían que Flavio los guiaría con la misma destreza y determinación con la que había superado su propia miseria. Para sus soldados, era un líder implacable pero justo, alguien que jamás pedía a sus hombres lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. La fama de Flavio se extendió, y su unidad fue seleccionada para una expedición a Britania, una de las campañas más difíciles de Roma. El terreno inhóspito, las lluvias interminables y la ferocidad de los clanes locales hacían de Britania un lugar temido incluso por los veteranos. Flavio, sin embargo, vio en esa misión una oportunidad de demostrar que su valor no dependía solo de la furia del combate, sino de su habilidad para adaptarse a cualquier circunstancia. Liderando a sus hombres en los espesos bosques de Britania, Flavio desarrolló un ingenio único para el combate en terrenos difíciles. Aprovechó cada conocimiento adquirido en las calles de Roma, donde aprender a moverse sin ser visto era una habilidad esencial. Sabía cómo moverse sin hacer ruido, cómo aprovechar cada sombra y cada piedra, y comenzó a aplicar estas tácticas en el campo. Enseñó a sus hombres a utilizar la neblina y el terreno en su favor, convirtiéndose en una fuerza invisible y mortal que atacaba con precisión y desaparecía antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Fue en Britania donde Flavio comenzó a desarrollar su reputación como estratega. Sus tácticas no solo le valieron victorias, sino que comenzaron a intrigar a los generales de mayor rango, quienes veían en él a un soldado singular, capaz de pensar con frialdad en medio de la guerra. Sus éxitos en esta campaña le ganaron el respeto definitivo de sus superiores, y pronto fue ascendido nuevamente, esta vez a tribuno, un título que lo elevaba entre los mandos más altos de la legión. Años después, tras incontables victorias en Britania, Germania y otras tierras del imperio, Flavio recibió la promoción que jamás había imaginado cuando era un mendigo hambriento en las calles de Roma. Fue nombrado general, líder de su propia legión. Había conquistado todo lo que un hombre en su posición podía anhelar: poder, respeto y una vida digna de los más grandes líderes de Roma. La transformación de aquel mendigo que un día había pedido un plato de comida a las puertas de un templo era ahora completa. Sin embargo, en su interior, Flavio nunca olvidó de dónde venía. Sabía que, aunque su armadura brillaba con el lustre del oro y sus soldados lo vitoreaban, en el fondo seguía siendo el mismo niño que había aprendido a sobrevivir en las calles frías de Roma. Esa humildad, esa conexión con sus orígenes, lo hacían no solo un general implacable, sino un líder amado por sus soldados. Sus tácticas continuaron demostrando ser innovadoras y eficaces, y su nombre se convirtió en una leyenda en todo el imperio. Roma lo celebraba como uno de sus grandes héroes, y los senadores y oficiales lo admiraban con una mezcla de respeto y recelo,
pues sabían que, aunque ahora vivía entre ellos, Flavio nunca había olvidado que su verdadero enemigo no era el bárbaro ni el extranjero, sino la miseria y la injusticia que lo habían perseguido en su juventud.